Buenas noches a todos los presentes, bienvenidos en esta oportunidad a la continuación de este seminario que con la ayuda del Espíritu Santo nos permite entender lo que la Biblia y el espíritu de la profecía, tal como lo describe el libro de Apocalipsis 12 y 17. La iglesia guarda los mandamientos y tiene el espíritu de la profecía, señales características de la iglesia portaestandarte de estas verdades finales. Ya hemos hablado del espíritu de profecía, ¿verdad? Y entonces hay una cantidad de información que está allí, ¿verdad?, para estos últimos días, que nos permite comprender, ampliar esta palabra santa. Recordando una cita que la ampliamos del conflicto de los siglos, una de las versiones, página 389, 390, capítulo 19. Dice, Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Feliz el que lee, 1. 2, los que oyen palabras de esta profecía. Y 3, y guardan las cosas en ellas escritas. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. El conflicto decía, ampliando esto, ¿verdad? Esta es una bendición. Es una bendición que está prometida a los que leen, a los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Ya les di la referencia bibliográfica, que todos lo pueden corroborar allí. Indudablemente que estoy leyendo el libro Apocalipsis, pero no se puede entender el Apocalipsis si no entendemos el libro de Daniel, por lo menos en la parte profética, que es el objetivo de Dios. Como decía la hermana de la oración, Dios nos muestra dónde estamos, hacia dónde vamos y qué ha sido el pasado. Quiero leer para que usted vea, usted amigo y hermano, la famosa profecía de Daniel capítulo 2. No es un capricho de los adventistas del séptimo día, por una iglesia que está hablando similar a lo que hemos explicado aquí hasta este momento. En el marco histórico, este libro, Simposio sobre Daniel, de Frank Holbrook, clásico de la iglesia adventista, dice en la página 337, a lo largo de los siglos, los expositores han compartido la creencia de que Daniel 2 constituye una profecía básica que pinta a grandes trazos los reinos más importantes desde Babilonia hasta la segunda venida de Cristo. Que Daniel 2 hace de profecía fundacional para las demás profecías. Oiga esto, que Daniel 2 hace de profecía fundacional, la fundación de todas las demás profecías, ahí está en Daniel 2. Para las demás profecías del libro de Daniel, era también una posición aceptada antes de la era cristiana. Los expositores judíos entendían que Daniel 2 abarcaba el devenir entre Babilonia y el reino mesiánico. Oiga esto, Ireneo, obispo de León en el siglo II, estuvo entre los primeros autores cristianos que respaldaron la interpretación judía estándar de los 4 reinos. También creía que la piedra representaba a Cristo, quien devastaría los reinos de este mundo después de la división romana. Hermano, esto es la iglesia primitiva, ya esto se estaba manejando como usted lo está oyendo. Alabe a Dios. Esto no fue que los norteamericanos, nosotros como locos estamos inventando para meterle miedo a la gente. No. Esto tiene un fundamento teológico, histórico. Esto es lo que se cree en el tiempo de Daniel. En la iglesia, después del año 100, y ya en el apóstol Pablo ya manejaban estos conceptos. Y aquí estos hombres en la historia, después del año 100, Ireneo recurrió a la profecía como medio de apoyo de la veracidad de las escrituras. Llegó a la conclusión de que los 4 metales de Daniel, ¿cuáles son? Oro, plata, bronce, hierro, representaban la progresión de los reinos desde Babilonia hasta Roma, representando la piedra a Cristo, quien en su segunda venida destruiría los reinos seculares de la tierra. Así lo crea Ireneo en el siglo II. Ireneo, obispo de León, en el siglo II, después de Cristo. Hipólito de Roma, fallecido en el 236 después de Cristo,
fue uno de los eruditos y teólogos más versados del siglo III de nuestra era. Entre sus voluminosos escritos había un comentario sobre Daniel, en el que veía un regreso premilenario, antes del milenio, de Cristo como meta de toda profecía. Recalcó la naturaleza de la profecía, de la naturaleza paralela de Daniel 2 y 7, y escribió, mire lo que escribió Hipólito de Roma: la piedra que golpea la imagen y la rompe en pedazos y que llenó toda la tierra es Cristo, quien viene del cielo y trae al mundo juicio. Estamos hablando, hermano, este hombre murió, miren, en el año 236, por eso decimos siglo III, después del nacimiento de Cristo. Aunque sus contemporáneos, Cipriano, Victorino y Metodio, no dejaron una exposición de Daniel, es evidente que creían en el segundo advenimiento. Sería personal, literal y premilenario, y que pondría fin a la carrera del anticristo. Confusión, ¿verdad? Empezando con Orígenes, presbítero de Cesarea en el 185 al 254, quien espiritualizó la resurrección y la alegorizó, las escrituras proféticas. Se dio el primer paso de 3 fatales que estaban destinados a minimizar el énfasis de las profecías. Bueno, y ya al final, ya acercándonos ya buscando con nuestra época, pero todavía en este siglo, en el siglo IV, uno de los primeros en tergiversar la enseñanza de la profecía dentro de la iglesia cristiana fue Policronio, en el 374-431, obispo de Apamea, ciudad de Siria, quien equiparó el cuerno pequeño de Daniel 7 con Antíoco y Epífanes. Y de allí que los evangélicos, la mayoría, todavía sigue creyendo esto. ¿Quién introdujo esa confusión? Ah, bueno, ahí lo tiene. Fue Policronio del año 374 al 430. Era obispo de Apamea, ciudad de Siria. Y de ahí siguió corriendo, rompiendo el legado histórico de estos pioneros de la profecía desde Daniel hasta después de Cristo. Estos hombres, como acabamos de leer, Ireneo, el obispo de León, Hipólito, etcétera, etcétera. Entonces vemos, hermanos, que estamos hablando de algo histórico, algo, bueno, y luego Lutero, no lo leo de la parte de Lutero, igualito, ese comprendía perfectamente esta cabeza de oro que está en Daniel 2 es Babilonia, del 605 al 539, aquel 12 de octubre cuando cayó Babilonia. Luego esta parte, ya ustedes la repasamos, esta parte de plata, el imperio que vino después de Babilonia, que fue el imperio Medo-Persia. Después de leer la caída de Babilonia, el capítulo 5 del mismo libro de Daniel, y después de los Medo-Persia vino el bronce, que fue Grecia, el imperio greco-macedónico. Del 539 al 331 duraron los Medo-Persas, y el 331 al 168 a.C., todo esto es antes de Cristo, el imperio greco-macedónico. Y después del 168 a.C., cuando los romanos allí acaban con este reino de Grecia, aparece el imperio romano, y esta parte de hierro. Estamos hablando, mire, de Daniel, después de Cristo, los primeros años después de la fundación de la iglesia cristiana, ya se hablaba de esta profecía. Ireneo ya en el año 100, en el siglo II, ya estaba hablando exactamente la interpretación como lo dijo Daniel y como nosotros aquí la estamos repitiendo. Estamos repitiendo lo que Lutero también hablaba y con él todo el séquito de hermanos que fueron reformadores en ese momento histórico. Y finalmente lo crucial, los pies de la estatua, que representa la división de este imperio romano. Pero para estos tiempos finales, como lo leíamos de Daniel 2, ya 42, 43, 44, la explicación de los pies, veíamos que una piedra viene, que es la segunda venida de Cristo, igual como lo interpretaron estos grandes teólogos al comienzo del siglo I, siglo II, como retomar la interpretación que Daniel mismo estaba dando, y que la misma Biblia se explicaba ya en el Antiguo Testamento. Todos coinciden que el final desde la civilización aquí con los acadios y los sumerios, que fueron los que fundaron Babilonia, y que se habla de civilización porque ellos fueron los que introdujeron la escritura. De ahí en adelante, pero especialmente de Nabucodonosor, entre 104 y 105, cuando Daniel es llevado cautivo, hasta los pies, que es la división del último reino, una división
en aquel momento por matrimonio, aquí, que para allá. Pero los días de estos reyes, dice Daniel 2, Dios levantará un reino que nunca jamás se corromperá, porque todos los demás eran corrompidos. ¿Y quién inaugura ese reino? Una piedra que fue lanzada no con mano humana, ya lo dijimos la otra semana. La piedra que representa la venida de Cristo. Eso se decía en el siglo II antes de Cristo, después de Cristo, hablando así de lo reciente. Luego en el siglo III, y luego en la Reforma, y luego nosotros somos protestantes, Lutero, con todos sus séquitos de seguidores, hombres allí que también creían en esto, y mujeres. Y luego nosotros transmitimos esta información también para decirle, hermano, que todo se ha cumplido. Estamos en la faceta final, ya, esta parte final de la historia. Esto, por eso dice, esta es la profecía fundacional de todas las demás profecías. Porque este hierro que está aquí mezclado en los pies de la estatua, habrá algo de la fuerza del hierro, como dice Daniel 2. Este hierro que está aquí, ¿qué es ese hierro? En Roma, tiene que ver con Roma, porque el hierro representa a Roma, el imperio romano de los Césares. Pero en Daniel 7 se amplía qué es lo que pasa con más que ese hierro. Y en Daniel 7 se especifica más la manera como Roma sustituye, la Roma política es sustituida por la Roma sacrosanta, la Roma papal. Aquí en el 2 no se puede decir, pero Daniel 7 lo amplía. Como aparece un cuerno pequeño que tumba 3 de los 10, ve los 10 dedos, ¿verdad? De 3 de esos 10 dedos que representan la división inicial del Imperio Romano, los 10 tribus bárbaras, etcétera, etcétera. Ahora al final dice que Roma emerge allí de la ceniza en el 476, cuando cae el Imperio Romano, emerge entonces el Imperio Sacrosanto Romano. Ya la profecía decía, ese Imperio Romano va a agarrar la fuerza cuando el papado tenga la fuerza ya sobre todo el imperio, 538 después de Cristo. Ese gobernará por tiempos y la mitad de un tiempo, ¿no? Ya esto lo vamos a ver más adelante. ¿Qué quiere decir eso? 1260 años, del 538 después de Cristo a 1798. Exactamente como decía la profecía en Daniel 7 y en Apocalipsis 3. ¿Qué quería decir eso? Que Dios tenía delimitado hasta dónde iba a llegar esta supremacía papal durante la Edad Media, todo eso propio que ocurrió en la Edad Media. Pero al final decía que en los días de estos reyes, ya no de los euros, de los vándalos, los visigodos, los ostrogodos que dieron origen a muchas naciones europeas. No, al final de estos reyes va a continuar esta alianza, que va a ser necesario que Cristo venga por segunda vez para desbaratar una sociedad que se ha planteado que vamos a darle paz y seguridad al mundo. Ya lo vamos a leer, con el propósito de que desterrado los juicios de Dios, desterrado todo significado de la profecía. Entonces, quiero abreviar porque le decía la otra semana, mire, esta parte, vamos a desmenuzar esta parte, los pies, quiero leerle, ¿verdad? Para luego meterme en lo que pasó ahorita enero 2021, ese famoso Foro Económico Mundial de Davos, en la década del 70, 71, cuando el profesor Klaus Schwab, que fundador de este Foro Económico Mundial que se encarga de reunir a los presidentes de todo el mundo desde el 71 en adelante, todos los que puedan ir allá a esa pequeña ciudad allá de Suiza, los Alpes suizos, allí una cosa fría de 11.000 habitantes, llega a 30.000 cuando vienen estos eventos internacionales. Estos hombres han tratado de buscar una idea genérica a nivel de toda la gobernanza mundial, de qué vamos a hacer con este mundo, como lo leíamos en una de las citas del Espíritu de Profecía, la primera página de eventos de los últimos días, pero que está tomado también de profetas y reyes. O sea, el mundo está convulsionado, la gente no sabe hacia dónde va. Hay tantos escenarios, sí, esto se va a acomodar así, el coronavirus va a pasar y tranquilo, todo se va a controlar, los científicos van a estar más prudentes, los estados se van a unir para evitar otra confrontación, otro problema con este asunto de las pandemias y los virus y las bacterias. Pero es que también el cambio climático, es que también tienen desastres naturales, es que también la contaminación va en aumento, no porque lo digan estos últimos que hablan del cambio climático, se politiza esto, no es romano que la tierra gime con dolores de parto pidiendo, Romanos 8, tú lo puedes buscar allí, ¿verdad? Con dolores de parto esperando el regreso del Señor Jesucristo. La naturaleza, por eso el penúltimo versículo del capítulo 11 del Apocalipsis le dice, Dios vendrá a destruir lo que destruye la tierra.
O sea, que esto no es un invento político de teorías conspirativas, que es que el cambio climático, es verdad, el hombre ha deteriorado todo esto. Frente a toda esta debacle, el Señor tiene que tener una propuesta, el Señor tiene que iluminar a sus hijos, porque Él sí sabe el propósito teológico, o sea, el fin último, es el fin del pecado y la inauguración con esa piedra, según Daniel 2, de un reino de seres humanos, donde ya la enfermedad, el pecado, todo esto que ha traído este desgaste de la humanidad, ya no va a existir. Y de esta tierra llena de dificultades y problemas, sí, vamos a inaugurar una edad de oro, pero primero hay que ponerle final a esta época corrompida, donde pareciera que ya aquí los hombres van de mal en mal, tal, no que pareciera, tal como lo dice de Jesucristo. Como los días de los antediluvianos, así van a ser los días antes que aparezca Cristo. Como los días de Sodoma y Gomorra, así van a ser los días antes que aparezca Cristo. Una de las características, el pensamiento de maldad y maldad. Génesis capítulo 6, terrible. Ezequiel 16 habla de Sodoma y Gomorra. Bueno, había suficiente pan, pero no socorrían al necesitado. Días de ocio, o sea, y de allí toda esa degeneración sexual, toda esa, una mente ociosa es el taller del diablo. Y fíjese usted que ambos escenarios, tanto el diluvio como los antediluvianos como los de Sodoma, no era que estaban pasando hambre, no era que estaban allí desnutridos, acabados, no. Entre comillas, estaban bien, había cierta paz, cierta tranquilidad, comían, bebían, se casaban, excepto cuando habla de Sodoma y Gomorra, de Mateo 24. No, eso no se casaban ni se daban en casamiento. Usted sabe la degeneración que había, cuestionada, ¿verdad? Aborrecible por parte de Dios, pero había un estándar de vida aceptable. ¿Por qué? Porque aparentemente había cierta paz en medio de esa maldad terrible. Para eso es como una contradicción. Y los hombres van a tratar de vender hasta lo último, cuando digo que va a haber un momento que van a decir paz y seguridad, pero entonces es donde Dios tiene que intervenir. Y esa palabra van a conseguir a través, como dice Apocalipsis 13, manejando los medios y modos de producción, que solamente los que acepten esa gobernanza mundial, que les provee salud, les provee alimentos, etcétera, etcétera, son los que van a poder realmente seguir adelante. Pero tienen que demostrar su lealtad al gobierno, un gobierno político religioso, así como esa estatua de Nabucodonosor, ¿verdad? Así también se levantará un día falso que signifique la adoración perfecta al Dios de estos últimos días, una amalgama de religiones y política allí para transmitirle paz al mundo. Dios ha revelado eso. En Daniel 2 es como es incipiente, pues es la piedra fundacional para nosotros interpretar el resto de las profecías. Daniel 7 lo amplía, Daniel 8 lo amplía, con el 9 hace más ampliación de Daniel capítulo 2. Y bueno, luego el Daniel 11 lo superamplía fuertemente, Daniel 10, 11 y 12, prácticamente en una continuación que todo culmina con el regreso triunfal del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué fue lo que en la actualización de estas cosas, de ver completamente qué es lo que está ocurriendo, el énfasis que queremos hacer en esta parte profética de los pies? Comentario bíblico, tomo 4, Daniel 2:43, dice: en el manuscrito quiasiano de la 70, la Biblia de la 70, aparecen distintas variantes respecto al texto masorético, los versículos 42 y 43. 42 y 43, busca Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Vamos a buscarlo aquí rapidito. Usted lo puede buscar allí también. Daniel 2. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. ¿No? En el versículo 41 decía también que la primera interpretación, el reino será ¿qué? Más habrá algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro. Reino dividido, en el 41. Segunda explicación, ¿qué significa los pies? Esa división de hierro y barro. Bueno, que en parte será fuerte y en parte será frágil. Y el 43, ¿qué dice? Que si, tercera explicación, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. 3 explicaciones para los pies. Entonces dice la Biblia 70, ¿verdad? Que se utilizaba en los tiempos de Jesús, la primera traducción en griego. Y los dedos de los pies, una cierta parte de hierro y otra cierta parte de alfarería, una cierta parte del reino será fuerte y una cierta parte será quebrada. Y como viste el hierro mezclado con la obra de alfarería, habrá mezcla entre generaciones de hombres, pero ellos no
pensarán lo mismo. Oiga esto, ellos no pensarán lo mismo al final. Esto de los pies, al final, antes que venga Cristo, habrá una mezcla allí entre naciones y migraciones, de los gobernantes, estos reinos que al final han representado por hombres, estos y mujeres que pueden gobernar, estos reinos aparentemente tienen que aliarse. La circunstancia, y ya se entiende, ya el planeta Tierra es una sola casa. Ya no se puede hablar de nacionalismo intrínseco, Venezuela para Venezuela y que el mundo se lo trague el demonio, será. Cada país para su país, no tiene nada que ver interdependencia con ningún país. Esos conceptos llevaron a la Primera Guerra Mundial, a la Segunda Guerra Mundial, y al final los hombres tienen que aprender de todo esto. Ustedes llegan a esta conclusión, tenemos que aliarnos, como dice aquí, pero no es porque nos entendamos, no es porque nos queremos, como dice aquí, pero ellos no pensarán lo mismo, ni amistarán los unos con otros, como es imposible mezclar el hierro con la arcilla. Es imposible que el hierro se convierta en arcilla y la arcilla se convierta en hierro. Pero hay que mantenerse allí, ¿verdad? Aunque el hierro no pega con el barro, ni el barro pega con el hierro. Así las naciones se van a mantener antes de que aparezca Cristo Jesús. Pero hay un factor que es fuerte, no es una mezcla de barro y maná, cada quien golpeándose y, como dice, un liderazgo igualitario. No. Allí hay algo de la fuerza del hierro. Y esa fuerza del hierro es Roma, que en Daniel 7 se va a ampliar. ¿Dónde están los Estados Unidos? Bueno, desde el punto de vista político, el aliado número uno que va a tener que va a tener Roma son los Estados Unidos. Pero en esta parte profética, aquí todavía no aparece Estados Unidos con nombre y apellido. Pero como es una escena final, todo este barro que está aquí, comparado con el poder de Roma, Roma necesita un aparato militar, un aparato religioso, un estatal que permita la adoración final, el establecimiento final de Roma pontificial, de gobernanza a nivel mundial. Ya lo ha intentado Roma varias veces, no sé si me echase a leer algunos documentos. Y los Estados Unidos va a ser aliado, como dice Apocalipsis 13:11. Pues. Buscará que la gente, llevará a la gente que se le rinda homenaje al presidente de los presidentes, que tiene que ver con las partes políticas, que tiene que ver con la parte religiosa. Ni los musulmanes, ni los budistas, ni los hinduistas, ni mucho menos nosotros los cristianos. Tenemos un liderazgo religioso reconocido mundialmente, donde todos los presidentes van al Vaticano, menos Xi Jinping, el de China, que todavía no ha ido. Pero allí está, con todo el horror de la Edad Media, con toda la complicidad en cantidad de cosas horribles que han ocurrido en esta tierra, como para denominar la madre de todas las abominaciones. Mire, toda esa cantidad de filósofos de la Edad Media que surgieron después del siglo XVI, XVII y XVIII, un Immanuel Kant, un Ludwig Feuerbach, un Kierkegaard, un Nietzsche, o sea, fueron un rebelde contra la iglesia de aquel momento histórico, y se convirtieron en el mismo Carlos Marx. La religión es el opio de la sociedad. Pero ¿qué religión está hablando Carlos Marx? Está hablando del catolicismo, de la iglesia oficial de aquel momento histórico, que coadyuvaba, que se unía, que cohabitaba con los reyes. Cuando la Revolución Francesa, mire, la gente pasando necesidad, miles de indigentes, dice Conflicto de los Siglos, y quienes estaban chéveres eran los jesuitas y el rey. Entonces, había hombres que pensaban, tú no puedes ser, si así es Cristo, si así es la religión, no, nada. Ahí le da fuerza al ateísmo, ahí le da fuerza a todos esos filósofos que cuando usted los lee de primera, han obstinado la religión. Hasta como llegó a decir Nietzsche, pues, no, Dios está muerto. Como un Dios que te iba a permitir todo este poco de cosas horribles que están, hasta ahí llegaba la cabeza de ellos. Pero todo eso se olvidó, la historia está allí y se ignora. Y se santifica todo tranquilo, son errores. Y sigue el dominio y sigue la influencia de Roma. Aquí habla de algo de la fuerza, pero hay que estudiar Daniel 7 para ver cómo se va constituyendo esa fuerza. Daniel 8, 9, 10, 11 y 12 y terminar entonces en Apocalipsis 13, 12, 13, 17, 18. Ya caída Babilonia, 19, ya celebración final, 20, ya se acabó el milenio, y 21, 22 de Apocalipsis, la segunda vez, con Cristo aquí inaugurando en esta tierra como capital del universo, una vez que se establecen cielos nuevos y tierra nueva. Después que viene Cristo, vamos al cielo y pasan 1000 años y después regresamos a la tierra para convertir esta tierra
por palabra de Dios, por Cristo mismo, la capital del universo, donde no habrá ya más llanto, dolor, sufrimiento. Apocalipsis 21:22. Y yo, Juan, vi la santa ciudad como una mujer vestida cuando se va a casar. Allí no habrá llanto, no habrá muerte, no habrá dolor. Eso es lo que esperamos. Ese es el propósito teleológico. El objetivo no es un ciclo que todo el tiempo vamos hasta aquí dando vuelta y vuelta y vuelta. Entonces, mire, yo quiero que vean, voy a leerle por el tiempo que avance, lo que ahorita en Davos, hablando de estos pies, cómo se reacomodaron. El Foro Económico Mundial de Davos, el gran reinicio, y las teorías de las conspiraciones que inventan cosas que, bueno, ponen a la gente aturdida, ¿verdad? No, por ejemplo, no, que esa vacuna tiene un chip y te van a manipular, que esto, que no, que el Huawei este con el 5G en Inglaterra, en plena pandemia, torres donde estaban instalando eso, las tumbaron. Inglaterra, un país civilizado. ¿Por qué? Porque se pensaba que esas torres estaban enviando señales, y en esas señales de la 5G estaban enviando el coronavirus. Y hay mucha gente que se comió ese cuento. ¿Entiendes? Y sigue creyendo, pues. No, que ahí va un chip metido en eso. No, que el coronavirus también, mire, salió en la India, no, que tiene un pedazo de tuberculosis, tiene un pedazo de SIDA, tiene un pedazo de neumonía. O sea, es una combinación, parte de ingeniería genética, es una combinación genética que la están mandando para hacer, como dice, un control poblacional, eliminar ese poco de viejo, que demasiado viejo aquí, que para allá. Y la gente creyó eso. Hoy en día la academia, hoy en día ya eso como que pasó de moda. Eso fue el otro año. ¿Ah? Entonces, esta conferencia de Davos que terminó a finales de enero de 2021, ahorita, ¿qué pasó? El gran reinicio, después de la pandemia, aquí tiene que venir un cambio. Los compiladores decían, no, mira, aquí esos tipos van a gobernar y van a dominar de tal forma que aquí, que para allá, y nos van a someter con los satélites, van a manejar aquí con las ondas cerebrales, alfa, gamma, eso te van a trabajar y tú no vas a tener vida. Tu individualidad la vas a perder. Un pastor decía de manera sencilla y dominicano, no, hermano, mira, esto es voluntario. Aquí decidir seguir a Jesús va a ser voluntario, como decidir seguir la gobernanza mundial es voluntario. Dios no va a permitir que el demonio se apodere de la humanidad y lo lleve a que le rinda el culto, le rinda el homenaje en esa estatua que va a ser ese día domingo falso, pero que simboliza la unión religiosa política que va a permitir paz y seguridad. Dios no va a permitir que se violente el libre albedrío. El hombre decidirá, amo a Dios y le sirvo, a pesar de que no pueda humanamente ser privado de lo básico, comida, vivienda, salud, educación, no me importa, Dios me asiste. Por eso la fe que tenemos que tener, porque si creemos que, mire, estamos en esta etapa, ya lo que estamos esperando es la piedra. Por eso la fe que hay que tener hoy. Te botaron del trabajo, te estás enfermo, toma, echa mano, echemos mano de las hojas del árbol de la vida, que son las promesas de Dios, y vemos y nos damos cuenta que Dios es el médico divino, que Dios es el damo del oro y de la plata, que Dios es nuestro sustentador, que Jehová es Jireh, Jehová es el proveedor. Vamos a esperar practicar esto cuando quedemos desempleados, cuando la empresa en la cual trabajamos, la organización en la cual trabajamos, lamentablemente se venda completamente a la gobernanza mundial, y usted y yo, si somos fieles, no podemos permitir trabajar en una situación donde realmente, es que no nos van a dejar trabajar por los principios de que rechazamos esa falsa mezcla política religiosa. Entonces, decían allá en Davos, un comentario aquí rapidito, la gran ausente ahorita en enero fue, hablando ¿y qué tiene que ver con esto? Es la alianza aquí. Ellos están tratando, ¿qué mensaje le enviaron al mundo? ¿Cómo ven ellos el mundo? ¿Qué desean ellos para el mundo? Bueno, hay que pegar los grandes estadistas, dice esa primera página del evento en los últimos días. Están preocupados, algo grande, algo terrible, algo sorpresivo va a agarrar este mundo. Ellos no saben qué es lo que va a pasar. Pero si están a la expectativa, los estadistas, los que tienen el control que Dios le ha permitido, porque Él es el que quita y pone, el que permite, como hemos estudiado anteriormente. Ellos no saben, ellos no tienen la bolita mágica para leer, y aun cuando Satanás les pase alguna información, no tiene la certidumbre exacta como Dios lo revela paso a paso. Y Satanás sabe esta profecía también. Y entonces él tratará de distorsionar de tal manera que hacerle ver a la gente que, miren, vamos hacia un mundo de paz y lo van a construir
los presidentes junto con la religión. Paz y seguridad. Llama la atención, mire. Voy a comenzar con el presidente de Rusia, Putin. Ahorita en este foro mundial, el gran ausente fue en los Estados Unidos. El presidente Biden no fue. Por allí enviaron a Fauci, Anthony Fauci, el encargado de salud en los Estados Unidos, pero no hubo una figura presidencial allí, como Xi Jinping, el de China, como Putin, el de Rusia. Mire, el profesor Klaus Schwab le dijo a Putin cuando iba a comenzar el mensaje que este hombre dijo allí en esa conferencia de Davos. Le dijo, el profesor fundador y que todavía está allí dirigiendo eso, profesor Klaus Schwab, Schwab, algo así. Perdón si no es exacto la pronunciación, que seguramente no lo es. El profesor le pregunta a Putin, ¿cómo ve la situación actual? ¿Y qué se debe hacer para cerciorarse que la gente por donde quiera obtenga paz y prosperidad? Señor presidente, dice el jefe del Foro Económico Mundial de Davos, donde se reunieron los principales líderes del mundo y que deciden hacia dónde va la economía, qué hay que hacer para que este mundo llevarlo a paz y seguridad. Le cedo la palabra, señor presidente, dijo el profesor Klaus. El mundo escucha. Le cedo la palabra, señor presidente. El mundo escucha. Palabras dirigidas por quien dirige el foro a Putin, 27 de enero 2021. El mundo escucha. ¿Cómo ve la situación, presidente? ¿Y qué se debe hacer para cerciorarse que la gente por donde quiera obtenga paz y prosperidad? ¿Cuál es el pedido? ¿Cuál es la gran preocupación? Necesitamos paz, necesitamos seguridad. Lo voy a leer porque después no me va a quedar tiempo. Primera Tesalonicenses 5:3. El 1 en adelante. Hermanos, y me incluyo yo, dice el apóstol Pablo, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, dice el apóstol Pablo. Son gente que estudian, conocen, ok. Porque vosotros sabéis perfectamente, oiga, que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ustedes lo saben perfectamente. Esa gente conocía profecía. Esa gente estudiaba la profecía, la iglesia apostólica. Y este hombre que está hablando aquí la conocía. ¿Por qué? Que cuando digan paz, 1 Tesalonicenses 5:3 ahora, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas nosotros que estamos aquí ahora, hermanos, no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros, usted que me está viendo, y me incluyo, que Dios nos dé ese privilegio, porque todos nosotros somos hijos de luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. El consejo, estos hombres, el profesor Klaus, mira, el mundo está esperando paz y prosperidad. ¿Qué le dice usted al mundo? El presidente Putin dice, este foro es el primero es el primero de principios de la tercera década del siglo XXI. Y la mayoría de los temas en él, por supuesto, están dedicados a los cambios profundos que se están produciendo en nuestro planeta, dice Putin, presidente de Rusia. De hecho, dice el presidente de Rusia, es difícil no notar las transformaciones fundamentales en la economía, en la política, en la vida social
y en las tecnologías globales. La pandemia, el coronavirus que acaba de mencionar Clau, que se ha convertido en un serio desafío para toda la humanidad, solo ha estimulado y acelerado cambios estructurales cuyas condiciones previas ya se formaron hace bastante tiempo. La pandemia ha exacerbado los problemas y desequilibrios acumulados anteriormente en el mundo. Hay muchas razones para creer que existen riesgos de un mayor crecimiento de las contradicciones en este mundo. Y tales tendencias pueden manifestarse en casi todas las áreas. Vemos, a breve. Bueno, por supuesto, no hay paralelos directos en la historia, pero algunos expertos, respecto a su opinión, comparan la situación actual con la de los años 30 del siglo pasado. Pueden estar de acuerdo con esta situación, pueden no estar de acuerdo, pero en muchos aspectos, en términos de la escala y la naturaleza compleja y sistémica de los desafíos y las amenazas potenciales, no obstante, se sugieren ciertas analogías. Vemos una crisis, dice Putin, de Rusia, de los modelos e instrumentos anteriores de desarrollo económico, fortalecimiento de la estratificación social, tanto a nivel mundial como en los países individuales. Hablamos de esto antes, pero esto a su vez provoca hoy una fuerte polarización de las opiniones públicas, provoca el crecimiento del populismo. Mire, está aumentando el populismo, el radicalismo de derecha, de izquierda, otros extremos, exacerbación y exacerbación. O sea, la gente cada vez está más alborotada, extremismo por todos lados. Exacerbación de los procesos políticos internos en los propios países, incluso en los países líderes. Todo esto afecta inevitablemente a la naturaleza de las relaciones internacionales. No les agrega estabilidad y previsibilidad. O sea, todo esto tiene confundido, no cuesta prever qué va a ocurrir, planificar. Hay debilitamiento de las instituciones internacionales. Oiga esto, los conflictos regionales se multiplican y el sistema de seguridad global también se está degradando. ¿Qué hay que hacer? Esto que está aquí, ¿verdad? Esto que está aquí, Daniel 2. El hombre está clamando, hay que buscar. Ya va a ver, no voy a adelantar. Klaus acaba de mencionar mi conversación de ayer con el presidente de los Estados Unidos y la extensión del Tratado de Limitación de Armas Estratégicas. Esto es definitivamente un paso en la dirección correcta. Sin embargo, las contradicciones se retuercen, como dicen, en una espiral. Como saben, la incapacidad y la falta de voluntad para resolver estos problemas que le estoy planteando, dice Putin, en esencia, en el siglo XX, se convirtió en una catástrofe de la Segunda Guerra Mundial. Y estos problemas no se resuelven y vamos a terminar, bueno, quién sabe, peor que la Segunda Guerra Mundial. Estos problemas, como estoy mencionando, parecidos como en el pasado, situaciones paralelas como esta, no totalmente, pero sí una analogía que dice Putin, esto llevó a la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, ahora espero que un conflicto global tan candente sea básicamente imposible. No creo que aquí nos vamos a quedar bombas atómicas los unos con los otros. Realmente lo espero. Significaría el fin de la civilización, dice el presidente Putin. Pero repito, la situación puede desarrollarse de manera impredecible e incontrolable. No puede agarrar un camino, hermano, que aquí nos vamos a matar uno con otro. Si por supuesto no se hace nada para evitar que esto suceda. Existe la posibilidad de encontrar un colapso real en el desarrollo mundial, plagado de una lucha de todos contra todos. Oiga, con intentos de resolver contradicciones urgentes mediante la búsqueda de enemigos internos y externos, con la destrucción no solo de esos valores tradicionales, valoramos esto en Rusia, como la familia, todo eso se va a quebrar, pero también las libertades básicas, incluida la elección y la privacidad. Me gustaría señalar aquí, mire, que la crisis social y de valores ya se está convirtiendo en consecuencias demográficas negativas, por lo que la humanidad corre el riesgo de perder continentes enteros de civilizaciones y cultura. Nuestra responsabilidad común hoy es evitar esa perspectiva, que caigamos en un barranco de destrucción, que parece una oscura distopia. ¿Qué es eso? Contrario de utopía. Que parece una oscura distopia. Parece que vamos hacia un mundo, ¿verdad?, indeseable, un mundo contradictorio, un mundo de, cuando tú buscas el significado de ese distopia, es como decir, un autoritarismo terrible, alguien que no acepta la opinión de los demás, una sociedad donde te vulneran todos los derechos,
una contradicción al deseo de paz y seguridad, está diciendo el presidente Putin, para asegurarse el desarrollo a lo largo de una trayectoria diferente, positiva, armoniosa y creativa. En este sentido, me extenderé con más detalles sobre los desafíos clave que, en mi opinión, enfrenta la comunidad mundial. Y él pasa entonces a señalar una cantidad de cosas allí, 4 puntos, no hay chance de hablar de eso, pero sí quiero resaltar algunas cositas aquí. En este sentido, dice el presidente Putin, sobre el segundo desafío fundamental de la próxima década sociopolítico, el aumento de los problemas económicos, las desigualdades, divide a la sociedad, engendra intolerancia social, racial y nacional. Esa tensión estalla incluso en países con instituciones civiles y democráticas. Los problemas socioeconómicos sistémicos dan lugar a descontentos públicos. La peligrosa ilusión de que pueden, como dicen, ser ignorados, pasados, arrinconados, está plagada de graves consecuencias. O sea, hace un análisis, una radiografía, pues. Finalmente, el tercer desafío, o más bien la clara amenaza que podemos enfrentar en la próxima década, es la exacerbación de toda gama de problemas internacionales. Después de todos los crecientes problemas socioeconómicos internos no resueltos, pueden empujar a las personas a buscar a alguien o a quien culpar de todos los problemas y dirigir la irritación y el descontento a los ciudadanos. Tal juego sin regla aumenta críticamente los riesgos del uso unilateral de la fuerza militar. Ese es el peligro, el uso de la fuerza bajo uno u otro pretexto inverosímil. Esto multiplica la probabilidad de nuevos puntos calientes en nuestro planeta. Esto es todo lo que no puede dejar de preocuparme. Sería ingenuo proponer algún tipo de recetas milagrosas, universales, para resolver los problemas señalados. Pero ciertamente todos debemos tratar de elaborar enfoques comunes acerca de nuestra posición de lo más posible e identificar las fuentes que generan la tensión global. Y por factor tiempo, junto con esto, por supuesto, es importante utilizar nuevos formatos de interacción adicional. Me refiero aquí a un fenómeno como el multilateralismo. Solución, el multilateralismo. Te dirá, profesor, ¿y qué es el multilateralismo? Esta palabra la vamos a encontrar desde Biden, ahorita Putin, y también el presidente Xi Jinping. ¿Qué es el multilateralismo? Oiga, es en referencia a las relaciones internacionales, la actuación de un conjunto de países sobre un asunto determinado. El multilateralismo tuvo una gran influencia en la reunión de Bretton Woods, 1944, donde hace 70 años se celebró una reunión entre los 44 países, además de una serie de funcionarios y economistas, como el economista británico John Maynard Keynes, para el asentamiento de lo que hoy conocemos como multilateralismo. En Bretton Woods se sentaron las bases del multilateralismo, dando lugar a la creación de los principales organismos multilaterales que se conocen hoy en día: Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera. Estas instituciones, oiga esto, surgen con el propósito de abandonar la unilateralidad, que cada quien piense en sí mismo. Estados Unidos para Estados Unidos, Rusia para Rusia. No, aquí tenemos que unirnos. Es Daniel 2, tenemos que unirnos, tenemos que establecer alianzas, aun cuando que si somos rojos, que somos amarillos, que si es comunista, que si no, aquí hay que buscar la paz, hay que buscar interconectarse. Estas instituciones surgen, el multilateralismo, con el propósito de abandonar la unilateralidad que derivó en guerra, como la Segunda Guerra Mundial, siendo sustituida por la multilateralidad, con la cooperación de todos los países para tratar de conservar, ¿qué? La estabilidad y la paz a nivel mundial. Globalización, ahora es multilateralismo. Estamos obligados, la pandemia nos hizo conciencia que este problema, todos los problemas de aquí en adelante tienen que ser en conjunto, en paz, en armonía, para poder sobrevivir. Eso es lo que creen ellos. No están más que describiendo esto que está aquí. Principales organismos multilaterales, que todo el mundo lo acepta: Fondo Monetario, Banco Mundial, Organización Mundial de Comercio, Banco Interamericano de Desarrollo, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, etcétera, etcétera. Entre las filiales, la UNICEF, la UNESCO, ACNUR, Organización Mundial de la Salud, Organización Internacional del Trabajo, etcétera, etcétera. Alianzas, hermano, buscando, atendiendo las consecuencias que el pecado ha generado en esta humanidad. Y pretenden entonces tratar de, díganos, marque líneas para lograr la estabilidad. No podemos seguir actuando como hemos actuado en el 2020 frente al coronavirus.
Una pandemia, un virus desbarató, puso a temblar al mundo entero. Tenemos que unirnos. Ahora con más fuerza tenemos que sumar voluntades. No importa, no podemos pelear el uno contra el otro, como decía Putin. No podemos, ya no está planteado eso. Hay que unirse. El mundo espera paz, como decía el profesor Clau. Y no solamente paz, sino también ¿qué? Prosperidad. El presidente de China, aquí tengo el discurso completo, dijo, después que lo presenta, quiero leerle lo que, como lo presentó el presidente, el director, el profesor Clau, en el foro de Davos ahorita. Mire cómo lo presentó. Presidente de Davos. Presidente Xi Jinping dice: en los últimos 4 años el mundo se ha hecho más interdependiente e interconectado, pero al mismo tiempo más fracturado. Mire, esto es para sacarle punta de lo que ustedes como pensadores iluminados por el espíritu le saquen punta de él. Dice el director del foro de Davos, profesor Clau. Dice: el mundo se ha hecho interdependiente e interconectado, pero al mismo tiempo más fracturado y polarizado. Y la polarización ha creado la era del desacuerdo, que amenaza, que descarría la humanidad, así que debemos unirnos todos para asegurarnos de conseguir un momento que nos lleve a la era de la colaboración para construir un mundo mejor. Esa fue la presentación del presidente del foro, el profesor Clau. Xi Jinping tiene la palabra. Miren lo que dijo, ¿verdad? Repito, en los últimos 4 años el mundo se ha hecho más interdependiente e interconectado, pero al mismo tiempo más fracturado y polarizado. Y la polarización ha creado la era del desacuerdo, que amenaza que la humanidad se descarríe. Así que debemos unirnos. Daniel 2, parte final. Debemos unirnos, como aparece aquí, ¿verdad? Debemos unirnos, ¿qué más sigue diciendo? ¿Para qué? ¿Para qué? Todos para asegurarnos de conseguir un momento que nos lleve a qué, dice el profesor Klaus, que nos lleve a la era. Están esperando una era de la colaboración. ¿Para qué? Para construir un mundo mejor. Eso fue en enero de 2021. Los grandes líderes, la China. Miren la presentación que hace este hombre al presidente de China. ¿Qué respondió el presidente de China? ¿Te das cuenta que a pesar de que puede haber diferencias, el mundo necesita unirse? Vamos a ver cómo lo dice Xi Jinping, presidente de China. Daniel 2, maravilloso, ¿eh? Dice: estimado profesor Klaus, el año pasado fue marcado por la sorpresiva pandemia del COVID. La salud pública global se enfrentó a severas amenazas y la economía mundial cayó en una profunda recesión, dice el presidente Xi Jinping de China. La humanidad se encontró con una crisis de múltiples dimensiones poco vista en su historia. Abrevio. Sin embargo, estamos convencidos de que la primavera llegará después del invierno. Una metáfora, ¿verdad? Estamos en un invierno terrible, pero va a llegar la primavera saborosa, por ahí en abril, donde salen las flores, donde comienza bien bonito los árboles otra vez echan sus hojas, donde ya no hay ese frión, pues ese es el mundo nuevo que ellos están esperando, pero que lo dice aquí de manera metafórica. Sin embargo, estamos convencidos de que la primavera llegará después del gélido invierno y el albor, el amanecer iluminará el cielo tras una noche oscura. Tan consciente, dice Xi Jinping, estamos en una oscuridad. Dice Isaías 60, ¿verdad? El mundo se llenó de tinieblas, oscuridad, las naciones, horrible. Ellos mismos lo están diciendo. Cristo viene pronto. ¿Ah? La humanidad está destinada a vencer el virus y renacer con mayor fortaleza. La historia siempre, dice el presidente Xi Jinping, señoras, señores, amigos todos, la historia siempre sigue adelante y el mundo nunca podrá regresar al pasado. El futuro del mundo depende de cada decisión y acción que tomamos hoy. El futuro del mundo depende de las decisiones que tomamos ¿cuándo? Hoy. ¿Y quién lo está diciendo? El presidente del Perú, el de Brasil, el de Estados Unidos, el de Dominicana, el de Venezuela, el de España, de cualquier país del mundo. Lo está diciendo lo que hoy compite, pero casi cara a cara, pues, China. Prácticamente por convertirse en una economía
influyente en todo el planeta Tierra. Y mire cómo hablan. Y mire cómo habla. Sin embargo, estamos convencidos de que en la primavera ya la comunidad está destinada a vencer el virus y a renacer con mayor fortaleza. Ok. La historia siempre sigue adelante y el mundo nunca podrá regresar. En este sentido, debemos dar soluciones a los 4 principales asignaturas pendientes de nuestra era. El futuro del mundo, repito, depende de cada decisión y acción que tomamos hoy. O sea, que el mundo está en la mano de él. De aquí el 21 en adelante, estos hombres siguen planificando. Primero, fortalecer la coordinación de políticas macroeconómicas para promover juntos el crecimiento vigoroso, sostenible, equilibrado e inclusivo en la economía mundial. La humanidad está atravesando la mayor recesión económica desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que vean los análisis que hacen estos tipos, cómo está el mundo echándose a perder, todo está de cabeza. Pero la gente lo que está pensando es en la comida, que si el gas, que si la luz, que si el empleo, que si el coronavirus, que si el rollo aquí, que si el hermano está chismeando, que si el otro no quiere hacer la obra misionera, que si el otro está lleno de egoísmo, que aquí, que para allá. Y el mundo se está cayendo a pedazos. Estos hombres que están pendientes no de sus casas, sino de las naciones, de su nación y de las naciones, están preocupados, tal como lo decía Bento en los últimos días, profetas y reyes, están preocupados porque algo grande, portentoso, pero claro, yo no, pero nosotros tenemos que evitar el caos, en otras palabras, que la piedra caiga y establezca un reino que nunca más se va a corromper. La humanidad está atravesando la mayor recesión. Por primera vez, los principales bloques económicos sufren sin excepción graves impactos. Las cadenas industriales y los suministros globales afrontan obstáculos y las actividades económicas comerciales están en depresión. Aunque los países han lanzado medidas de rescate valoradas en billones de dólares, la recuperación económica mundial sigue siendo muy inestable. Y en perspectiva reina una gran incertidumbre. En este contexto necesitamos enfocarnos en el presente, promover en paralelo el control epidemiológico, el desarrollo socioeconómico, dar mayores incentivos macroeconómicos para que la economía mundial salga pronto de esta crisis. Pero más aún, tenemos que pensar en el futuro, promover decididamente la remodelación, la reestructuración y la renovación de las fuerzas motrices de la economía mundial, todo es mundial, y encarrilarla en la vía de desarrollo sano, estable y a largo plazo. El segundo gran punto, desechar los prejuicios ideológicos para tomar juntos el camino de la coexistencia pacífica. Miren el segundo punto que plantea Cipín. ¿Desechar qué? Los prejuicios ideológicos. Aquí en estas pies hay prejuicios ideológicos, el hierro, el barro, no se pueden mezclar. Pero como decía la revelación, ellos estarán allí, buscarán unirse, pero no es que se quieren, no es que se aman, allí están. Ellos se retuercen, les cuesta poder entenderse, como dice directamente en la versión de la 70, Daniel 2:43, así como viste el hierro mezclado con el barrizo lodo, también mezclados serán las generaciones de hombres, no serán concordes, dice la 70, conforme, uniforme, de un mismo parecer, ni tampoco serán benévolos, en esa alianza que está ahí, que tienen buena voluntad, que tienen buenos afectos entre sí, así como tampoco el hierro puede mezclarse con el barro. Entonces Cipín dice, desechar los prejuicios ideológicos, soy comunista, soy capitalista, yo soy... No, para tomar junto el camino de la coexistencia pacífica, coexistencia, unión, alianza, aquí, beneficio mutuo y ganancia compartida. No hay dos hojas iguales en el mundo. Y pasa lo mismo con la historia, cultura, sistemas sociales. Los sistemas sociales, al igual que la historia y cultura, ostentan características propias y ninguno es superior a otro. Como carácter inherente de la civilización humana está la heterogeneidad entre cultura y sistemas sociales. Ya existía en tiempos antiguos. La civilización humana no hubiera existido sin la diversidad, que es una realidad perdurable. La diferencia en sí misma no da miedo alguno. Hierro, barro, puede haber diferencia, pero no tengamos miedo, tenemos que unirnos, ¿verdad? Pero si lo hacen la arrogancia, los prejuicios, el odio, eso sí que la diferencia. Y aquellos que pretenden discriminar a otras civilizaciones y imponer cultura y sistemas sociales propios, a base del respeto mutuo y la búsqueda de puntos comunes, más allá de las diferencias. Los diversos países deben convivir en paz. Los diversos países, a pesar de su cultura diferente, su religión diferente, aquí hay que unirse, hay que convivir en paz. Llegamos a un momento que tenemos que obligatoriamente buscar la paz, dicen estos hombres, hermanos. Y nosotros con razón sabemos que esto se está cayendo a pedazos. ¿Qué nos espera? La segunda venida de Cristo Jesús, que es la piedra. En base al respeto mutuo, la búsqueda de puntos comunes. Puntos comunes. En religión se van a buscar puntos comunes, se va a hacer el ecumenismo. Y en política también.
Más allá de las diferencias, hay diferencias como el hierro y el barro. Los diversos países deben convivir en paz, fomentar el intercambio entre sí e inyectar una fuerza motriz para el desarrollo del progreso de la civilización humana. Tercero, superar la brecha de los países en vía de desarrollo para impulsar juntos un desarrollo. Los numerosos países en el desarrollo general esperan acceder a más recursos y un mayor espacio para su desarrollo. Le reclaman una mayor representatividad y una voz en la gobernanza económica global. Un mejor desarrollo de los países en desarrollo que será una base más sólida para la prosperidad y la estabilidad del mundo entero. Si no está hablando por China, está hablando por el mundo entero. Abrevio por el tiempo. Cuarto, enfrentamos juntos a los desafíos globales en aras de crear juntos un futuro promisorio de la humanidad. Van a crear un futuro promisorio de la humanidad. En era de una globalización económica, las emergencias de salud pública como el COVID pueden volver a ocurrir y tenemos que reforzar urgentemente la gobernanza mundial, global de la salud pública. Ninguno de los problemas globales se puede resolver por un país de forma individual. No sé, ningún país solo, ni Estados Unidos, ni Rusia, ni China, ni la Comunidad Europea pueden resolver. Tenemos que unirnos, Daniel 2. Hoy más que nunca esto es imperioso, porque Cristo viene pronto a esta tierra. Ninguno de los problemas globales se puede resolver por un país de forma individual. Y la única solución radica en una acción global, la respuesta global y la cooperación global. ¿Esto es qué? Global, global, global. 3 veces, dice Xi Jinping. Y la única solución radica en la acción global. ¿En la qué? En la respuesta global. ¿Y en la cooperación qué? Global. Frente, señoras y señores, amigos todos, dice Xi Jinping, frente a los intrincados y complejos problemas del mundo, el camino correcto es defender y practicar el multilateralismo. Y promover la construcción de la comunidad de futuro compartido de la humanidad. Aquí está, mire, el futuro compartido de la humanidad. Las grandes potencias así lo dicen, así lo anuncian. Bueno, perdone que ya el tiempo estamos casi listos, ¿verdad? Estas son cosas, mire, que uno no le puede dar un mateo y a veces uno, pues mire, documento y documento. Uno quisiera que su pueblo, que la gente despierte, que nos despertemos, ¿verdad? No porque lo diga este servidor. Yo lo que hago es como un loro repitiendo lo que el mundo dice, la preocupación del mundo terriblemente. Quiero terminar, permítame correr un poquito más de tiempo aquí. Y la posición norteamericana, me trató de hablar de la Santa Alianza. Una cantidad de cosas aquí. Un pastor me decía, la oración de toma de posesión de Biden por el cura jesuita Leo Donovan. La oración que este hombre hizo cuando el presidente Biden tomaba posesión, oiga lo mismito, pero por un cura jesuita, que son los tipos que más influyen en la política. En Europa los expulsaban los gobernantes porque eran tipos infiltrados y bueno, eran horribles. Fueron creados para acabar con la reforma. Comandaron la contrarreforma con Ignacio de Loyola, 1540. Fueron los que convivieron juntos en la Revolución Francesa. Mientras se caía a pedazos, ellos estaban unidos, los jesuitas, con el gobernante allí. Y ahora por primera vez un papa jesuita. Y ahora por primera vez, por segunda vez en los Estados Unidos, en este momento crucial, un presidente católico. Digo el sacerdote jesuita allí frente a todos nosotros que estábamos oyendo el discurso. Señor misericordioso, en este mundo sagrado, estamos ante ti en momento de necesidad. De hecho, de rodillas, pero también venimos con esperanza y con nuestros ojos alzados a la visión de una unión más perfecta en nuestra tierra, una unión más perfecta en la tierra, una unión de todos nuestros ciudadanos para promover el bienestar general y garantizar las bendiciones de la libertad para nosotros y para nuestra posteridad. Somos personas de muchas razas, credos, colores, antecedentes nacionales, culturales, estilos, y ahora numerosas. Y en una tierra basta que cuando el arzobispo Caro escribió su plegaria para la inauguración del presidente Washington hace 232 años, bueno, el presidente de los Estados Unidos, para que la presidencia siga el camino del bien, sea útil, y tu gente hoy confesamos nuestros fracasos pasados conforme a nuestra visión de igualdad, de inclusión y libertad para todos. Bueno, unidad perfecta, todos
Es necesario. Biden, comanda tú eso. Vamos, la breve porque la oración es larga. La vicepresidenta Kamala Harris se dirige a la nación en un evento el 20 de enero. Y dice, la vicepresidenta fue atajante al decir que no se desanimarán en nuestra creencia de que venceremos y nos levantaremos, poniendo de ejemplo a lo ocurrido en medio de la guerra civil cuando Abraham Lincoln vio el futuro mejor y lo construyó, y como ocurrió durante el movimiento de derechos civiles con el doctor Martin Luther King, que luchó por la justicia. Un nuevo presidente católico, decían los diarios, el 24 de noviembre de ahorita 2020, cuando ya se confirmaba que ya los números decían que Biden había ganado. Biden confirma el nuevo rumbo de los Estados Unidos. América vuelta y estamos listos para liderar el mundo. Biden promete que su gobierno liderará el mundo. No se retirará de él. El presidente de los Estados Unidos destaca que América ha vuelto durante la presentación del que será su equipo de política exterior. Tremendo, ¿verdad? Voy a abreviar aquí. Biden dijo que su administración liderará el mundo, no se retirará de él, como lo hizo Trump, y defendió que muchos de sus socios internacionales quieren que Estados Unidos recupere su papel histórico como líder global. En otra palabra, multilateralismo. Estados Unidos es más fuerte, dijo este hombre, Biden, cuando trabaja con sus aliados. Afirma el presidente electo. El próximo presidente de Estados Unidos reforzó su apuesta por el multilateralismo, por la idea de que Estados Unidos es más fuerte cuando trabaja con sus aliados. Sus nominados para dirigir la política exterior deben ser antes confirmados por el Senado, etcétera, etcétera. Pero mire la palabra, multilateralismo, fusionarse, trabajar juntos, rumbo, el nuevo rumbo, América ha vuelto, estamos listos para liderar el mundo. Esto es tremendo, hermano. Termino con esto por el tiempo que avanzó grandemente. Macron decía, llama, cuando estaba presidente Trump, a abandonar el aislacionismo y el nacionalismo para formar un nuevo orden mundial. Se fue Trump, ahora se forma, ahora con más razón, vamos a entrar en esta época del multilateralismo. Yo quisiera dejarle esta información que salió recientemente en cuanto a Biden, cómo se considera. Oigan esto. Joe Biden, el apóstol político del movimiento cristiano progresista. El presidente Biden es quizás el mandatario estadounidense más devoto de su fe en medio siglo. Asiste con frecuencia a la misa. Ha reflexionado sobre la ascendencia de su fe católica en su vida y su política, y se enfoca a combatir la pobreza, el cambio climático y la desigualdad racial. El presidente Biden asistieron a la misa de San Mateo en Washington la mañana en su toma de posesión, que citó a San Agustín en su discurso de investidura. Esto es escrito en el Washington, Nueva York Times, por Elizabeth Díaz. Horas antes de que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, presentara su juramento para asumir el cargo, ingresó a la primera fila de la banca de la Catedral de San Mateo del Apóstol, la sede del Washington católico, y admiró los mosaicos en la parte posterior del altar. Un grupo cercano de familiares, amigos y líderes del Congreso se reunió para la misa, en el lugar en que el Papa Francisco habló en el 2015, y donde se realizó el funeral de John Fisher Kennedy, el primer presidente católico romano del país. Cuando llegó la hora de la homilía, el padre Kevin O'Brien, presidente de la Universidad Santa Clara y amigo de la familia Biden, comparó el mensaje que el mandatario estaba próximo a pronunciar en la toma de posesión con las palabras de Jesús. Tu servicio público es animado por la misma convicción. Imagínese usted cómo comparó a Biden, este sacerdote a Biden. Digo, ayudar y proteger a la gente y promover la justicia y la reconciliación, especialmente para aquellos que son demasiado frecuentes, ignorados y abandonados. Este es tu lugar encargado. Esta es la convocatoria divina para todos nosotros. El gobierno entrante de Biden trae consigo muchos cambios. Uno de los más significativos, un presidente que ha pasado toda su vida inmerso en rituales y prácticas cristianas. Biden tal vez es el comandante en jefe más devoto a su religión que se ha visto en medio siglo. Asiste con frecuencia a misa y habla sobre cómo su fe católica es la base de su vida y de sus políticas. Hermano, Cristo viene pronto. Cristo regresa pronto. Y esta profecía se sigue ampliando. La Primera Guerra Mundial, hermano, se tuvo que buscar el multilateralismo
Se formó la Santa Alianza en 1814-1815 con Alejandro I de Rusia. La primera entrevista que se hizo de un presidente norteamericano con el Papa fue en 1919 con Woodrow Wilson, no lo digo exactamente, en conflicto con el Papa porque el Papa estaba allí, quería tomar control y se opuso a lo que fue el embrión de lo que iba a ser las Naciones Unidas, la Liga de las Naciones. El Papa no apoyó eso. Y Estados Unidos allí se puso como en freno, porque el Papa Benedicto XV propuso un plan de paz y todo para la gobernanza mundial. La Santa Alianza era la imposición de todos esos reyes que Napoleón, después que Napoleón se levantó y comenzó a tumbar reinos, aquí no vamos a ver ni la idea esa ruda de la Revolución Francesa, la Santa Alianza, cuando se estableció en 1815, con este Alejandro I. Aquí vamos a tratar Prusia, Austria, me falta otro país allí, unidos todos para preservar, hermano mío, preservar el autoritarismo en el mundo. O sea, no vamos a permitir que venga otra revolución y acabe con los dignatarios, con los reyes. Y mire cómo dice aquí, fue el pacto que firmaron en septiembre de 1815, 3 meses más tarde de la conclusión del Congreso de Viena, a iniciativa del zar de Rusia, Alejandro I, de Rusia, Austria y Prusia. Esa fue los 3 primeros que firmaron. Aunque de naturaleza política, formalmente sus signatarios se guiaron por principios de carácter religioso, es decir, los de la religión cristiana. La Santa Alianza intervino en diversas ocasiones. Bueno, ellos trataron de mantener otra vez los emperadores, instauraron y se unieron para protegerse de cualquier idea que quisiera acabar con monarquías. Pero el cemento que iba a pegar todo eso era la religión. Por eso se llama Santa Alianza. Aunque el Vaticano no estaba metido de lleno, pero ellos tomaron que ellos sí lo podían hacer. Y luego, en 1919, otra vez Roma quiere, pero allí se mete más directamente y Estados Unidos frena. Pero al final, esta alianza aquí, Estados Unidos no va a frenar. Estados Unidos va a apoyar y va a unirse para que se establezca esta gobernanza mundial que solamente Dios puede acabarla con la segunda venida de Cristo. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, seguimos estudiando. Bendecido, que tu corazón y mi corazón nos afirme más en la bendita esperanza que esperamos que Cristo venga pronto por segunda vez a esta tierra. Dios le bendiga y Dios le guarde.